vamos al contexto del texto. Contexto del texto. El profesor Antonio Álvarez Mesta, catedrático. Bueno, podríamos ponerle muchísimos más títulos, pero nos quedamos con eso y con la gana de poder escucharle como cada sábado. Profesor, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Insisto, el gusto es mío. Es un placer siempre participar en los espacios de GREM y entrar en contacto con tanta gente amable de La Laguna. Escuchando el diálogo que mi admirada y querida Marcela Pámane sostuvo con mi admirado y querido Francisco Valdés Pérez Gasga, de cómo los valores son algo que se aprenden no a través de las palabras, sino a través de los ejemplos, de las conductas, de las acciones, de la atmósfera que entre todos creamos, primero en el hogar, primero en la casa. Tiene que ver con la reflexión que he estado haciendo estos días. A mí me llama la atención de cómo en las redes sociales, me refiero obviamente a las de Internet o la Internet para los puristas, hay tanto odio, tanta agresión, tanta violencia verbal, tanto descalificativo de la persona, de la trayectoria, de la institución, a granel, a rajatabla, se profieren todo tipo de maledicencias que van en desdoro de personas y, insisto, de instituciones. Esto del rencor y de la violencia verbal obviamente no es nuevo, siempre ha existido, pero de repente los medios multiplican y le dan mayor resonancia, vigor y fuerza al odio. Perdón por el anglicismo, pero todos entendemos perfectamente esto de haters. Sí. Los haters se hacen sentir y de todos los partidos, credos, ideologías, posturas surgen y se agreden entre sí los haters. Bien, entonces los valores se aprenden permeando ya en el Menón, diálogo platónico, cuya protagonista es Sócrates. Sócrates dice que los valores sí se pueden enseñar, pero se enseñan con el ejemplo. Claro que el razonamiento, la dialéctica, el diálogo permiten esclarecer los valores, pero los valores se enseñan con el ejemplo. Los que les gusta la teología, para los que son creyentes, yo lo fui mucho tiempo, existe un término llamado armatiosfera. Lo pronuncian armatiosfera, como atmósfera. Por cierto, la prosodia correcta es armatiosfera, como es hidrosfera, ecosfera, etcétera. No es biosfera, es biosfera. Bien, ¿qué es la armatiosfera? Pues este ambiente de odio, atmósfera de pecado, que todos contribuimos, para los que son creyentes, en las últimas corrientes se habla mucho de estructuras de pecado. Y por ejemplo, el fanatismo, el dogmatismo, a veces se traduce, por ejemplo, lo que se conoce como antisemitismo, que lo entendemos de inmediato como el odio a los judíos y a la cultura judía, a la religión judía, aunque el término es erróneo, porque el término debería ser antijudaísmo, ya que semitas son varias etnias del Medio Oriente, incluidas árabes, por supuesto. Entonces el término preciso sería antijudaísmo, pero de repente la atmósfera de odio encuentra eco en el poder del Estado y se persigue, se ataca, se degrada, se denigra a una persona. Imagínese de repente todo el poder del gobierno y también la opinión pública abrumadora contra usted. En Francia, en París concretamente, hubo el encarcelamiento de un inocente, Alfred Dreyfus, un militar francés que fue acusado de vender secretos militares de Francia a Alemania. ¿Cómo empezó la historia?
Bueno, gente del Estado Mayor de Francia interceptó una carta al coronel Hubert Joseph Henry. No, perdón, este señor fue el que recibió la carta y la dio a conocer diciendo que alguien quería vender secretos militares, y se acusa pues a Alfred Dreyfus. La carta era para el agregado militar de Alemania en París, Max von Schwarzkopf, y este Hubert Joseph Henry fue el que divulga que se encuentra un documento que habla de una infidencia, de una alta traición. Se revisa el documento, se sospechan de oficiales franceses, había un oficial llamado Alfred Dreyfus, causaba envidia porque era puesto, era adinerado, era culto, y viendo que su letra tenía cierto parecido con la del documento que fue interceptado, entonces lo acusan, y de los periódicos divulgan esto y la opinión pública se va contra Alfred Dreyfus. Sin embargo, los grafólogos más reconocidos decían que no era la misma letra, que ciertamente superficialmente había coincidencias, pero ya revisada de manera meticulosa se podía discernir que no era la misma letra. Cuando parecía que se iba a exonerar contra los deseos de los fiscales y de la opinión pública molesta, llega supuestamente una caja con documentos donde un italiano agregado militar también en París, Panisardi, acusa en su propia correspondencia a un conocido, a un cochino traidor de Francia que vende secretos a los alemanes, el señor D de dedo, Dreyfus. Y eso es lo que sentencia por completo Alfred Dreyfus. Entonces el poder de la Tercera República de Francia, el celo de los fiscales, la opinión pública en contra, hacen que un inocente sea sentenciado. Ya sabemos que Émile Zola, el autor de Naná y de tantas obras, el gran naturalista, en este caso naturalista es una corriente artística y específicamente literaria. El naturalismo es el realismo exacerbado, es decir, la corriente literaria que no solo retrata la realidad cruda como hace el realismo, sino que parece que pone la lupa y la caja de resonancia en lo negativo, en la corrupción, en lo degradante, en lo feo, en lo injusto, en la miseria, etcétera. Entonces Émile Zola defiende con un libro que es publicado en partes en los periódicos franceses a Alfred Dreyfus, pero no hubiera bastado la defensa de Zola si no se nombra un nuevo investigador, y este investigador es Picard. Y Picard se da cuenta que había que hacerle caso a los grafólogos, pero molesta al alto mando francés, y como él es un fiscal que pertenece al ejército, lo mandan a Túnez para que nombrar otro fiscal. Y eso es aprovechado por Hubert Joseph Henry. Él documenta, presenta más documentos supuestamente de Dreyfus que él mismo había falsificado, donde inculpaba a Dreyfus, documentos hechos supuestamente por el agregado italiano Panisardi. Los estudiosos dicen que este señor, Hubert Joseph Henry, sí pensaba que Alfred Dreyfus era el traidor y que como no había pruebas lo iban a liberar. Supuestamente era un chauvinista, un nacionalista rabioso, y falsificó los documentos. Lo que no contaba es que el anterior encargado, Picard, había fotografiado los documentos de Panisardi
y se ve la diferencia, y eso es lo que finalmente acaba con la liberación de Alfred Dreyfus. ¿Quién fue el verdadero traidor, el verdadero hombre que vendía información de Francia a Alemania? Fue un astrohúngaro, Esterházy. A los que nos gusta la música, a los que somos de alguna manera melómanos, pues Esterházy de inmediato nos hace pensar en Joseph Haydn. Joseph Haydn, el padre de la sinfonía, el que perfeccionó la forma sonata, el amigo y maestro de Mozart, bueno, el maestro sobre todo de Beethoven y de Schubert, el que decía que no había compositor más grande de los que había conocido él que Wolfgang Amadeus Mozart, y que era muy amigo de él y que integró cuartetos de cuerda con él y que era un hombre bueno. De niño sufrió muchas agresiones por su aspecto. Él enfermó de viruela y quedó cacarizo, era chaparrito y feo, y entonces era muy agredido. Entonces él se enamora de una muchacha muy hermosa, pero aquí está otra vez la atmósfera, en este caso fanática. El padre de esa muchacha decide que esa muchacha se vaya de monja, y cuando Haydn le pide la mano, le dice, no, esta va a ser monja, pero tengo otra hija, si quieres cásate con ella, Ana María. Son parecidas, y no eran parecidas, pero de tonto Haydn se casa con Ana María, se lleva muy mal con Ana María, y como se lleva muy mal y tiene la oferta de trabajo de Esterházy, se va a servir a los Esterházy, y ahí trabaja mucho tiempo para estos nobles de Hungría. El mundo es un pañuelo, qué chiquito es el mundo. El traidor que vendía los secretos militares de Francia a Alemania, aunque él no era francés, pero tenía buenas relaciones supuestamente con los franceses, pertenece a la misma familia a la que sirvió Haydn. Papa Haydn, así le decían sus músicos, Papa Haydn, porque era un hombre bondadoso. Insisto, fue maestro de Beethoven y de Schubert y también un poquito de Mozart. Entonces, esta atmósfera de odio, esta armatiosfera que está permeando la mente, la actitud, la conducta de la gente, es algo inusitado. Siempre se ha dado, pero ha cobrado virulencia. Es decepcionante y deprimente ver cómo leemos un artículo de un periódico y la mayoría de los comentarios son para descalificar al articulista, pero no con argumentos. No se van contra las ideas del articulista, sino insultos a la persona. Así es. La gente como profesional de la radio como usted y tanta gente valiosa también es agredida un día sí que otro también, con los peores calificativos. Está este primado, ya termino, del que tanto nos hablaba Humberto Eco, de cómo los papanatas han hecho oír su voz aprovechando el anonimato que brindan las redes sociales. Así es, profesor. La verdad es que estamos metidos en un problema muy serio porque nos vemos luego como enemigos, no como congéneres, no como parte de todos de una sociedad donde tendríamos que estar más hermanados, menos odiándonos, porque esa es la verdad, porque finalmente haters tiene que ver con el odio, no con el odio que tú le puedas manifestar a una persona. Claro, odio a mí me parece un calificativo extremo. Yo no sé si el corazón humano realmente llegue a albergar una emoción tan difícil, tan destructiva como el odio, porque el odio quiere decir querer hacerle mal a alguien, ¿no? ¿O qué es el odio? Sí. Hay quien diría que el odio nace del miedo y ese miedo que genera odio también genera agresión. La gente que más miedo siente es la más agresiva y la que se violenta más fácilmente. Tiene también mucho que ver el fanatismo, el dogmatismo, el pensamiento único, el creer que si no piensas como yo,
eres mi enemigo. No, es una opinión diferente. La diversidad es riqueza, la divergencia enriquece, pero la gente de estrecho criterio, que tiene muchos miedos y complejos, se le hace fácil agredir, sobre todo en el anonimato. Normalmente los haters, perdón por otra vez el anglicismo, los odiadores ponen nombres falsos, usan identificaciones apócrifas para agredir. Eso es de cobardes. Entonces tiene que ver con el miedo, la cobardía, otra vez. Así es. En fin, tenemos que ir limpiando esto. Esto también es ecología. No nada más es la contaminación física de la naturaleza, de la flora, de la fauna. No, también los mensajes que generamos y cómo agredimos, insultamos, denigramos a otros seres humanos. Así es. Así es. Bueno, qué maravilla. Y sí, que cada quien lo considere, que cada quien lo evalúe. Y finalmente, profesor, nos dicen que si puede abordar en algún momento el tema del sionismo. ¿Del sionismo? Ajá. Con todo gusto. Sí. La próxima la dedicamos por completo al sionismo, pero también al antisemitismo. Muy bien. Un poquito de los dos, obviamente son temas muy relacionados. Claro. Y seguimos por la misma ruta de la revisión de estas posturas totalmente divergentes, pero que tendremos que encontrar en algún punto algo que nos una. Finalmente somos seres humanos compartiendo este momento y esta vida. Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros. Un placer siempre escucharlo. El placer es mío. Gracias. Gracias. El profesor Antonio Álvarez Mesta, catedrático, estuvo en el contexto del texto. Son las 9:08. Lo que haremos a continuación es ir a la pausa comercial y después seguimos con la mesa de análisis. Vacunas.